Hola, en esta segunda semana vamos a tomar el tema de matemáticas de la conducción. Y hemos aprendido que la conducción térmica es el paso del calor a través de una cáscara. Pero acá va a venir algunas implicancias. Básicamente tenemos un problema con el área. Este, por ejemplo, es un cuerpo basado en la forma de una placa. Es tridimensional porque tenemos una dirección, una altura, tenemos un ancho y tenemos una profundidad. Tenemos Y, X y Z, ¿no? Entonces eso hace un cuerpo sólido. Bueno, nosotros enfocamos el calor, el paso de la energía. Si ustedes consideran esto, si esto consideran tapado, pues que el exterior está aquí y que va a pasar esta capa. Ustedes le pueden llamar a esta capa frontera, y acá adentro, lo que esté aquí adentro, pues es el sistema. Y luego acá hay otras capas, ¿no es cierto? Entonces el calor podría entrar por acá, ¿no es cierto? Por esta dirección, entrar por acá y entrar por acá. Bien, el tema es el siguiente. Cuando se va almacenando de calor, va a llegar un momento en que esto se llena de calor y el calor va a entrar y va a salir por acá. Entonces ya todo esto, cuando el calor ya llega a esa etapa, todo está por conducción. El sistema desaparece y todo esto se transforma en una gran frontera. Esto es un poquito, no sé si me llegan a entender. Existen dos momentos. Un momento en el cual, mientras esto se llene, la frontera va a ser estas partes de acá y el sistema acá. Pero cuando esto se llena de calor y está estable, y prácticamente todo lo que pase por acá va a pasar por acá, lo que va a hacer esto se va a comportar como una gran frontera entre dos espacios. Entonces, las matemáticas de la conducción llevan a cabo dos situaciones. El calor que avanza, los vatios que alcanzan en unidimensional o en bidimensional, ¿sí? Unidimensional, si es que el calor va para esta parte, solamente va a lo lado del espesor. Bidimensional, si el calor empezamos a verlo con el área. Aquí así sería vatios sobre metro, porque es la cantidad de vatios que logra pasar por una cantidad de grosor. Y bidimensional cuando es vatios sobre metro cuadrado, porque es la cantidad de calor que pasa por acá y sale acá como un foco. Sería vatios sobre metro cuadrado. Y tridimensional cuando mientras esté acumulando calor se está acumulando aquí en el volumen. Entonces en el volumen el calor sale por todos los lados y todo este espacio de acá sería vatios que se distribuye sobre metro cúbico. Vatios sobre metro, vatios sobre metro cuadrado y vatios en todo el volumen. Ahora tenemos un tema. Tenemos que el volumen y el área dependen de los ejes. Por ejemplo, en las placas es el sistema cartesiano. Esto será en coordenadas esféricas, porque tiene, mientras esté llenándose de calor, la frontera será la cáscara. Pero una vez que esté todo lleno y el calor pase y traspase, todo esto ahora va a ser un cuerpo conductivo. Esto va a separar dos ambientes. Pero acá tenemos las coordenadas cilíndricas, porque tenemos la unidimensional, que sería el radio, el área, que sería el perímetro de todo esto, sería vatios sobre metro cuadrado, solamente vemos en la parte de la superficie, y el volumen, el todo,
vatios sobre metro cúbico. Pero el coordenada cilíndrica lo forma el radio, el ángulo de giro, como si fuera un disco, ángulo de giro horizontal, el disco horizontal, y un ángulo teta, y el ángulo phi, que sería el ángulo de giro vertical. Si tuviéramos el ángulo de giro horizontal, lo tendríamos así, como un disco. Y el ángulo de giro vertical sería así. Tenemos al radio, que es una línea, que es la parte unidimensional. Si el radio gira, dibuja un disco. Es el disco horizontal. Y si el disco horizontal empieza a girar, forma la esfera, que sería el ángulo de rotación vertical. Ángulo de rotación horizontal, ángulo de rotación vertical. Esto es lo que forma la esfera. Entonces, en esta esfera tenemos los watts radiales, los watts de la superficie en metro cuadrado, el área de la esfera, y los watts de acumulación, el metro cúbico. Igual sucede para el cilindro. Tenemos las coordenadas cilíndricas, como se distribuye acá. La transmisión unidimensional, ángulo radial. El área, que sería el pi r cuadrado L, que es todo el cilindro, o sea, es el disco por la altura, ¿no es cierto? Y el volumen, ¿no? Que sería prácticamente el ángulo, el disco, ¿no es cierto? Que sería el disco, pero alargado hacia la altura. Entonces, el área de la base por la altura haría el volumen. Entonces tenemos las tres coordenadas cilíndricas: radio, altura y ángulo de giro de rotación. El radio con el ángulo de giro de rotación hacen el disco. Y si multiplicas por la altura, lo jalas y formas el cilindro. Entonces tenemos los watts que se distribuyen de forma radial, los watts que se distribuyen en el foco, o sea, en la superficie, todo el cuerpo del cilindro, más el área del disco, más el área del disco, y porque es todo el área en que el calor entra o sale, y el área, los watts sobre metro cuadrado, y los watts del metro cúbico dentro del cilindro. Quiere decir que esta forma de propagarse del calor dentro de un cuerpo geométrico va a alterar a la ley de la conducción térmica. Y ahí viene un rollo nuestro. Además de eso, vamos a poner unas ciertas condiciones de frontera que le llamamos, las reglas del juego. Porque en cualquier momento tú no sabes si esto desde cuándo ya vino calentándose. O sea, no sabemos si esto ya está en forma estable, si el calor ya lo está traspasando, no sabemos si el calor está llenando, no sabemos si más tarde esto se enfría y nuevamente el calor salga de acá. Entonces tenemos que darle secuencia, cortes a la película de la distribución del calor. A eso le llamamos condiciones de frontera. Y a eso vamos a condicionar las ecuaciones de Fourier, la ley de Fourier. Vamos a aprender un poco de las ecuaciones de Laplace, que es la distribución de la propagación del calor. Y el objetivo de esta semana es aprender cómo el calor traspasa, usando la ley de Fourier, estos cuerpos. Cómo el calor avanza unidimensionalmente, cómo el calor llega a través del área o sale a través de esta área, y cómo eso quiere decir en watts sobre metro cuadrado, cuando avanza unidimensionalmente watts sobre metro, o cómo se acumula dentro watts sobre metro cúbico. Y eso es lo que vamos a ver el día de esta semana. Espero me hayan entendido.